Y ahora les presento a quienes me acompañan en esta nueva mesa de actualidad. Clara Fajardo, compañera, periodista y además experta en asuntos de la Unión Europea. Hola, muy buenos días. Hola, Clara, un día más con nosotros. Y Fernando Álvarez Osorio, al que tengo que agradecer de verdad que vuelva a estar aquí con nosotros en una mañana también complicada para él. Gracias, Fernando. Ya lo saben, profesor de Derecho Constitucional. Bueno, enseguida voy a recabar vuestras opiniones sobre Cataluña, pero es que tenemos otro escenario muy diferente abierto en el día de hoy que también nos interesa mucho por distintas razones. Verán, se celebra en San Fernando, en su tierra, un congreso dedicado a Camarón de la Isla, en el 25 aniversario de su muerte. Y vamos a ir enseguida a ese congreso. Pero vamos a escuchar primero, esta es una mañana desde luego frenética, vamos a escuchar primero desde el Partido Popular a Fernando Martínez Maillo, que está compareciendo en estos instantes. Ni el martes ni el jueves, las dos fechas que habíamos puesto por parte del Gobierno como fechas previas para activar definitivamente el artículo 155 de la Constitución, pues el señor Puigdemont no ha contestado a lo que se le preguntaba. Y era muy sencillo. En la primera, en la del martes, le pedía que contestara acerca de si había declarado o no la independencia. Y no lo contestó. Y en la del jueves, pues la de hoy, que vencía hoy, pues simplemente se le requería para que volviera a la legalidad constitucional, para que volviera a cumplir el Estatuto de Autonomía, para que volviera a cumplir la Constitución, y tampoco lo ha hecho. Además, en la carta de hoy da por válido que el pueblo catalán decidió la independencia, lo cual, como todo el mundo sabe, es una auténtica falsedad, una mentira. Además, desoye lo que ha decidido el Tribunal Constitucional, que suspendió precisamente la ley del referéndum y actualmente, hace pocos días, pues además la declaró nula. Y por lo tanto esta carta incluso es posterior de la declaración de nulidad del propio Tribunal Constitucional. Por lo tanto, ante el requerimiento que hace el Gobierno, contesta el señor Puigdemont con más ilegalidad, con más desobediencia. Esa es la forma que tiene el señor Puigdemont de entender el diálogo que tanto predica. Y ahora, además, en el último párrafo, amenaza con votar la declaración de independencia. Yo tengo que decirles que el Estado de Derecho, las instituciones del Estado de Derecho y el Gobierno de España no admite ni ambigüedades, ni amenazas, ni mucho menos chantajes. Que cuando se exige claridad no cabe ambigüedad. Cuando se exigen certezas no cabe incertidumbre. Que cuando se pide legalidad no cabe desobediencia. Y todo eso es a lo que ha contestado el señor Puigdemont. Se le pedía claridad y ha utilizado la ambigüedad, se le pedía certeza y sigue con las incertidumbres, se le pedía legalidad y contesta con la desobediencia. Fernando Martínez Maillo sigue compareciendo, hablando, por supuesto, de la respuesta de Puigdemont y de la reacción del Gobierno. Vamos a seguir hablando de este asunto, desde luego, central en el día de hoy, pero ya les anunciaba que teníamos otra ventana abierta, en este caso con San Fernando, con Cádiz, donde se celebra ese congreso de Camarón de la Isla sobre su figura y su leyenda, y al que ha querido asistir nuestro compañero Álvaro Moreno de La Santa, que ya está en buena compañía. Hola, Mabel. Pues mira, la verdad es que aquí, aparte de hablar de Camarón, se habla de vivencias durante un montón de años, de charlas, estamos de tertulia, y precisamente de tertulia estamos con Pepe Rosa, creador de nada más y nada menos de la tertulia, famosa tertulia de toda la vida, y que estábamos hablando de lo que significó ese Camarón jovencito que usted llegó a conocer. Camarón, ya desde pequeño se le veía a él que iba a ser uno de los grandes, pero claro, nunca imaginábamos que fuera, entre comillas, revolucionario del flamenco. Cuando él empezó, quisimos que hubiese sido el presidente de la tertulia flamenca de la isla, pero él dijo que no, que la isla tenía muchos famosos, estaba el Chato de la Isla, el Viejo de la Isla, María Borrico, él iba a ser el padrino de la tertulia flamenca de la isla. Y la verdad que yo, sin ánimo de nada, lo contraté muchísimas veces para hacer los festivales que antiguamente se hacían, que empezábamos a las 10 de la noche y terminábamos a las 7 de la mañana para ir por los churros. Pepe,
Bueno, Pepe me dice, si hablamos de Camarón, no ya de Camarón, de flamenco, nos tiramos aquí ¿cuántos días? Muchísimo, y Una tengo semana, anécdotas ¿no? y cosas inéditas de Camarón que nadie la tiene. Mira, Mabel, aquí Canal Sur está haciendo, muchas gracias, vamos a tener oportunidad de hablar. Aquí Canal Sur está haciendo un esfuerzo muy grande por transmitir lo que significa la figura de Camarón 25 años después de su muerte, una figura que ha trascendido a ese estatus de mito universal, probablemente por lo transgresor. Y está nuestro compañero Manolo Curao haciendo un programa en directo de Canal Sur Radio. Manolo, te robamos un segundito rápidamente, ya que nos han dado paso, porque estamos hoy muy atentos a lo que pasa en Barcelona y en Cataluña, así que además hay otro mundo es posible, si se dice, ¿no? También hay otras cosas, por ejemplo, la figura de Camarón. ¿Por qué es tan importante este tipo o este congreso concretamente? Porque consolida, entiendo, el tratamiento que merece una figura única, especial, tan propia nuestra como es Camarón. Camarón pone de acuerdo a la gran afición del flamenco, incluso fuera del flamenco. Un hombre que nos saca los sentimientos. Y este congreso arranca con la firma del convenio que hará posible, con fondos europeos, el centro de interpretación de Camarón. Entonces, ese arranque es bueno y sobre todo porque Camarón es muy tratado. Está tratado como artista flamenco, como músico, está tratado desde el punto de vista sociológico, interesa a los antropólogos, a los cineastas, biógrafos. Se dice tradicionalmente que hay un antes y un después, ¿no? ¿Es muy exagerado esto o realmente es así? Bueno, yo creo que esto ha ocurrido ya en el flamenco, pero ahora nos ha tocado vivir con Camarón. Bendita sea la tierra que crea este tipo de mitos, ¿no? Bueno, qué buena tertulia estamos echando aquí con gente mayor que te cuenta anécdotas de todo tipo. Durante todos estos 2 días que va a durar este congreso aquí en San Fernando, pueden seguirlo a través de la radio pública de Andalucía con una programación especial. Álvaro. Gracias. Una persona que admiro, él no lo sabe, pero lo admiro mucho por la cantidad de anécdotas que cuenta y gente que controla, se puede decir así. Bueno, Mabel, venga, que tienes que seguir hablando de Barcelona. Ahí estamos. Es verdad que existen otras realidades y afortunadamente, bueno, la televisión tiene también estas ventajas, que podemos entrar y salir de los escenarios, y ahí seguimos con ese congreso sobre la figura de Camarón. Pero vaya congreso el que tenemos en la mañana de hoy, pendientes de Cataluña, de esa respuesta de Puigdemont. Así que vamos a nuestra mesa de análisis con Fernando Álvarez Osorio, con Clara Fajardo. Fernando, necesitamos ya la opinión de un constitucionalista. Vamos a ver. El artículo 155 no es que lo vaya a activar el Gobierno, es que ya con el requerimiento ya estaba activado, ¿no? Empieza la activación. Es un requisito necesario. El Gobierno... Hay un incumplimiento por parte de una comunidad autónoma y lo que hace el Gobierno del Estado, precisamente para proteger el interés de todos los españoles, de la Constitución, requiere al presidente de la comunidad autónoma desobediente que se reconvenga en su actitud, que vuelva a la senda constitucional, y si en el plazo que el Gobierno le da no recibe una respuesta positiva, es decir, el presidente de la comunidad autónoma continúa de forma contumaz desobedeciendo el orden legal o poniendo en riesgo el interés general de España, que es el supuesto en el que nos encontramos, el Gobierno lo que hace es que se reúne y envía, será el sábado, un escrito al Senado, al presidente del Senado. El presidente del Senado convoca a la Comisión General de Autonomía. Puede que no sea la Comisión General de Autonomía la que al final trate el asunto. Ahí tienen un pequeño escollo, porque es una comisión muy amplia, tiene sus dificultades. Y esta comisión, a la vista de ese escrito, y eso es importante lo que voy a decir ahora, en ese escrito se tienen que decir cuáles son exactamente, qué es lo que se quiere con el 155, cuáles son sus efectos y cuáles son o pretenden ser las medidas concretas que se adopten. Y esta Comisión General de Autonomía, además, realizará un informe final donde dirá sí o no, y en su caso lo podrá condicionar o podrá matizar lo que el Gobierno proponga. Y es esa propuesta de la Comisión General de Autonomía la que se vota en el Pleno del Senado, que por mayoría absoluta tendrá que decidirlo. Tú sabes, a los periodistas siempre nos interesan mucho los plazos. ¿De qué plazo estamos? ¿Cómo se puede realizar? ¿Se puede realizar todos esos pasos que tú has mencionado en un brevísimo espacio de tiempo? No, ¿O imposible. cuánto podríamos...? ¿Cuánto? Imposible, de entrada porque, aunque sea con carácter urgente, el Gobierno ya ha anunciado que se va a reunir el sábado, con lo cual ya estamos hablando de 2 días.
lo tiene que remitir al presidente del Senado. El presidente del Senado tiene que dar el tiempo necesario para que los miembros del Senado sean conscientes de que se les convoca a esa comisión general. De entrada a la mesa. Tiene que reunir a la mesa y convocarla con 24 horas, entiendo, que será suficiente para que la mesa se pueda constituir de forma legal. Una vez que se reúna la mesa, es la mesa la que tiene que convocar a los miembros de la Comisión General de Autonomía y es verdad que en el 155 y en el 189 del reglamento del Senado no se habla de plazo, pero poniéndonos en una estimación de urgencia, mínimo una semana para que finalmente el Senado pueda aprobar por mayoría absoluta. Y además hay un trámite que es perceptivo. La Comisión General de Autonomía tiene la obligación de ponerse en contacto con el presidente de la comunidad autónoma desobediente, llamémoslo así, para que alegue lo que a su derecho convenga. Luego tendrá que darle un plazo al señor Puigdemont para que el señor Puigdemont pueda alegar, pueda remitir la documentación que estime oportuno, etcétera. Lo que pasa es que, claro, ahí tenemos al señor Puigdemont diciendo que si se activa el 155, que eso lo consideraríamos ya activado ya realmente desde el sábado, en cualquier momento podrían llevar al Parlamento el hecho de esa declaración de independencia para que sea el Parlamento el que la declare. Estaríamos hablando un poco de ese escenario. Y con toda seguridad vamos a entrar en ese juego. Además, lo he apuntado incluso por escrito. Aquí con el as de oro que se queda a Puigdemont ahora mismo hasta que se active definitivamente el 155 es con la posibilidad de disolver el Parlamento. Y por lo tanto convocar elecciones constituyentes, ¿qué es lo que quiere él? Efectivamente, en un entorno, y yo creo que esa puede ser la jugada de la semana que viene, declarar la independencia. También es verdad que ya en un Parlamento absolutamente puesto en una posición de absoluta ilegalidad, porque estoy convencido que el Tribunal Constitucional, porque va a haber recurso de amparo por parte del PSC o de parte de Ciudadanos, va a suspender ese pleno. No obstante, lo van a hacer. Lo van a celebrar de la forma que sea, alterando el orden del día en el mismo pleno, como etcétera. Aprobaron en su momento las leyes, declarar la República de Cataluña y a continuación inmediatamente disolver el Parlamento y convocar cortes constituyentes, que es lo que dice el artículo 4 de la ley de referéndum. Y digo yo, esas cortes constituyentes, o sea, unas elecciones para unas cortes constituyentes, ¿eso qué quiero decir? ¿Qué sentido tiene? ¿Se pueden celebrar esas elecciones al amparo de una legalidad constitucional? ¿No se pueden celebrar? No se pueden celebrar, porque serán unas cortes, pretenden ser la elección de un Parlamento constituyente para Cataluña, al margen absolutamente del orden jurídico vigente, legítimo, que es el de la Constitución, de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Ya no lo harían como un Parlamento de una comunidad autónoma, sino como un Parlamento soberano. Entraríamos en una espiral muy, muy delicada, y yo auguro que entonces el 155, lejos de ser quirúrgico, será un 155 durísimo, porque será un 155 que nuevamente podrá impedir o podrá permitir al Gobierno que haga todo lo posible para que esas elecciones no se lleven a cabo. Estamos muy pendientes también de Bruselas en el día de hoy, Clara. ¿Con qué ojos nos deben estar mirando ahora mismo desde Europa, del resto de Europa? La verdad es que lo hemos comentado muchas veces en esta mesa y Marisa Doctor nos lo avanzaba antes, no solamente la importancia de esta cumbre en la que en el orden del día no está Cataluña, pero que colateralmente seguro que va a estar muy, muy presente, la preocupación que hay en Europa por lo que acontezca en Cataluña. Claro, porque Europa ha contestado en bloque cada vez que se ha hecho alusión a esa mediación que tanto se pide desde el Gobierno y efectivamente la campaña prudente, por decirlo de alguna manera, de la Unión Europea no está siendo todo lo eficiente desde el punto de vista periodístico o propagandístico que sí lo está haciendo el Gobierno. Porque, bueno, hay un bloque, está claro, Donald Tusk, Jean-Claude Juncker, Antonio Tajani, el presidente del Parlamento Europeo, han dicho claramente que ellos apoyan al ordenamiento jurídico español, respetan el Estado de Derecho en España y porque en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea así viene configurado como los valores fundamentales de esta Unión Europea, ¿no? Que ha evitado tantas guerras y en un año en el que celebramos los tratados de Roma. Que eso nos ha olvidado, Clara. Fueron sus fundamentos para huir de
las barbaridades que se provocaron, entre otros motivos, por unos nacionalismos del siglo XIX que hoy en día son anacrónicos. Pero dicho esto y viendo claramente la postura de la Unión Europea, podemos también observar en paralelo cómo tan inteligentemente, en mi opinión, está haciendo el gobierno de Cataluña, porque ayer mismo el que se considera ministro de Asuntos Exteriores, Raúl Romeva, en la delegación de la Generalitat en Bruselas, bueno, pues convocaba una rueda de prensa para la prensa internacional en inglés y en francés, explicando de nuevo que ellos piden mediación y piden negociación. No hay diálogo. Es negociación pura y dura. Y bueno, en apertura de páginas principales de los periódicos internacionales, el New York Times, La República, todos lo recogen. Entonces, yo no sé si habéis visto, porque yo lo repasaba esta mañana, el vídeo que hay en redes sociales, no oficial, que se llama Help Catalonia, Save Europe, en el que los mensajes sobre libertad, somos un pueblo oprimido... Desde Omnium Cultural organizado y imitando un poco a Ucrania, ¿no? Exactamente, somos presos, hay presos políticos, que luego decía Pedro Sánchez esta mañana que no son presos políticos, hay políticos presos por corrupción. Pero es extraordinario, porque mediáticamente, conforme va pasando el tiempo, van consiguiendo más apoyo paralelo, que no institucional, pero eso también... ¿Sí? Eso también causa cierta mella en todo este proceso de secesión. Pero apoyo simbólico, quizás. Mediático. Eso sí, también hay que decir que The Guardian, que según la Federación Internacional de Periodistas es el periódico de mayor prestigio de Europa, de momento de la Unión Europea, hasta que en 2019 se vayan, Reino Unido, ha reconocido literalmente que se la han colado en algunas ocasiones fuentes catalanas. Y esto también hay que decirlo, porque... será objeto de tesis futuras, pero su estrategia comunicativa está siendo extraordinaria y el silencio del otro lado también. Entonces, a no ser que acudamos a blogs paralelos en las redes sociales, no podemos desmontar claramente cada una de las mentiras que se están publicando y que están generando una opinión publicada en el resto del mundo sobre Cataluña. Si me permitís, que llevamos toda la mañana así, vamos al Congreso de los Diputados, Aitor Esteban desde el PNV, hablando también reacciones importantes, lo que digan desde el Partido Nacionalista Vasco. Al gobierno español y sobre todo de su último párrafo se deduce que no hubo una votación formal en el Parlamento y que no se produjo una declaración de independencia. Por lo tanto, el requerimiento, el requisito o la respuesta a la pregunta que en su inicio hizo el gobierno español, nosotros entendemos que se puede dar por contestada. Esa es la explicación del anuncio que usted hace de que en el Senado votarán no cuando llegue el debate de la aplicación del 155. En su momento explicaremos que, primero, esa es una de las razones. Segunda, habrá razones jurídicas que también explicitaremos. Y en tercer lugar, porque es que creemos que no es la solución, no va a solucionar el problema y se impone el hablar y se impone el negociar y que al final, se tenga que escuchar a las partes y a las representaciones políticas y, en último término, al pueblo catalán. ¿Pero cree que Puigdemont podía haber sido mucho más claro en su carta para evitar la aplicación de este artículo? Podía haber sido mucho más claro el gobierno de la Generalitat y podía haber sido mucho más claro el gobierno español, en sus cartas también, ¿no? Porque a una cosa que él sabe que no se ha producido, como lo hizo saber públicamente el ministro Dastis, ¿no? Que no se había producido la independencia, pues sabiéndolo y siendo consciente de eso, tener que preguntarlo, tampoco sé a qué venía. Por lo tanto, mire, a mí me quedan un poquito lejos estas filigranas tan de unos y de otros. Nosotros solemos ser bastante más directos, pero tampoco quiero entrar en cómo está gestionando la situación unos y otros, pero tanto de una parte como de la otra me parece que han sido bastante... poco directos, ¿no? ¿Asistirán finalmente a la comisión? Reparte a Aitor Esteban a uno y otro lado, creen que no ha sido directo ni de parte del Gobierno central ni de Puigdemont y cree que da por contestado al requerimiento del Gobierno con la carta de Puigdemont. Luego vamos a analizar esa carta también desde un punto de vista jurídico, pero vamos a ir unos instantes a publicidad y enseguida continuamos aquí en Noticias Mediodía. Hasta ahora.
Bueno, pues ya lo ven, aquí estamos en esta mesa de análisis en Noticias Mediodía, analizando ahora esta carta desde un punto de vista, digamos, jurídico y desde un punto también desde el análisis incluso internacional. A ver, ¿a ti te parece que responde, Fernando, a ese requerimiento del gobierno, esta carta de Puigdemont, como sí entienden, por ejemplo, desde el del PNV que lo han hecho? No. No responde para nada. De entrada porque uno no amenaza al Estado. Como usted me haga a mí algo, yo declaro la República. Mire usted. Segundo, hay varias razones. Reconoce y da valor a la ley del referéndum, que hace 48 horas ha sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional por unanimidad en una sentencia de 45 páginas de forma además muy cruda, diciendo, miren ustedes, lo que ustedes han perpetrado en Cataluña el día 6 de octubre ha sido un golpe de Estado. Eso no lo dice el Tribunal Constitucional así, pero es lo que viene a decir. Han reconocido una soberanía distinta, en definitiva, han tomado las riendas de su destino, sin preguntar siquiera a los demás que estábamos con ustedes, ni pedir permiso ni nada. Y en tercer lugar, a mi modo de ver, porque el requerimiento para decir sí o no era el lunes. Hoy, jueves, era para cesar en la ilegalidad. Y ustedes en la carta en ningún momento dice que efectivamente no existe la ley del referéndum, no existe la ley de transitoriedad, Cataluña es una comunidad autónoma que vuelve a la senda constitucional. Usted no hace nada de eso. Usted está jugando con el Estado y el Estado necesariamente tiene que defenderse. Por eso a mí no me... Yo creo que tanto Pablo Iglesias, Podemos, como Izquierda Unida al final, cuando empezó bien las declaraciones de Garzón o las del PNV... Estaba decepcionado, decía tú no puedes jugar Alberto Garzón. Aquí no se pueden jugar a dos bandas, porque es mentira que no haya cauces para el diálogo. No es mentira que no existan cauces para el diálogo. Puigdemont tiene derecho, como lo tiene Susana Díaz, a reunirse con Rajoy en el momento en que lo solicite. Pero a Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía, no se le ocurre decirle que me reúno para declarar independiente Andalucía. Mire usted, es que yo para eso no me puedo reunir, como usted comprenderá. Y con ese presupuesto usted no puede venir aquí. Ahora, que usted viene como representante legítima de su comunidad autónoma a tratar sanidad, dependencia, financiación, por supuesto. Incluso para hablar de una reforma de la Constitución. La Constitución española garantiza la democracia, da cauces para el diálogo, ya está, ¿no? Es decir, basta de que tengamos que soportar un relato que no es cierto. Ahora, si usted quiere que yo me reúna con usted para ver cómo nos vamos a separar, mire usted, yo de eso no hablo. Clara, el primer párrafo de esta carta que hace alusión a la votación del Brexit en el Reino Unido y dicen que, bueno, que con menos apoyo del que tuvieron el 1 de octubre en el Reino Unido, pues les sirvió para abrir el camino a la separación de la Unión Europea. ¿Tú estás de acuerdo con este párrafo? Es demoledor. Y de nuevo manipulación absoluta, porque hacen referencia continuamente a los referéndums más recientes en Europa que han sido en Reino Unido, pero han sido referéndums legales, consensuados, con garantías democráticas, cuyos resultados tienen una valía. Y dentro de que ha sido así, el referéndum de Escocia de 2014 salió por los pelos el permanecer en Reino Unido con un 53%. Sociedad dividida. Pero es que recientemente, en las últimas elecciones que adelantó Theresa May para refundar un poco su mandato de cara a las negociaciones del Brexit, no solo los conservadores perdieron muchísimos puntos, sino que la tercera fuerza política de Reino Unido, que es el Partido Nacionalista Escocés, perdió muchísimos escaños y además ya no tenía en su discurso como prioridad la convocatoria de otro referéndum. De hecho, esta semana Theresa May, aparte de reiterar su postura de apoyo a Mariano Rajoy y al Estado español sobre el no reconocimiento en ninguno de los casos de la independencia de Cataluña, en una conferencia de los Tories en Manchester, ha vuelto a decir que petición denegada a la posible convocatoria de un referéndum sobre la permanencia o no de Escocia en su país,
en breve, en un periodo de 2, 3, 4 años, y vuelve a un tercer, cuarto plano esas peticiones nacionalistas en Escocia. Así que dejemos de mentir, por favor. Bueno, pues son las historias, la intrahistoria de esta carta que dirige Puigdemont al presidente Mariano Rajoy. De las múltiples opciones, tú decías antes, Fernando, en vez de un tratamiento quirúrgico puede ser algo mucho más drástico, más duro, más contundente. ¿Qué imaginas que es ese tratamiento quirúrgico? Quiero decir, ¿no habría una suspensión de la autonomía? Suspensión de la autonomía... ¿Eso se puede hacer? Por terminología no puede haber. Vale. Dos ejemplos históricos. Uno en el caso español. Durante la Segunda República, precisamente porque Companys, el presidente de la Generalitat, declara la República Catalana, se suspende mediante ley la autonomía de Cataluña durante 2 años. Y el propio Tribunal Constitucional de la época dice que esa ley es inconstitucional. Lo que tú no puedes hacer con el 155 es suspender la autonomía. Ahora bien... Eso es importante porque estamos hablando muy alegremente, ¿no?, de la suspensión de la autonomía. Como ocurre, por ejemplo, con el Ulster, con Irlanda del Norte, es decir, que donde sí el Parlamento británico tiene la facultad de suspender la autonomía y lo hace, y en nuestro caso no. No ocurre en Alemania, no ocurre en ningún sitio. Ha habido ejemplos históricos y hay sitios donde se puede hacer. Pero en España no, tú no puedes suspender la autonomía. La autonomía tiene que seguir estando. Ahora bien, eso no significa que el 155 sea un artículo para andar por casa y sencillo de aplicar y que sus efectos no sean importantes. Son importantísimos. Porque el 155 lo que significa seguro es una sustitución. ¿Vale? Se sustituyen los órganos legítimos de la comunidad autónoma de Cataluña por agentes del Gobierno central. ¿Estamos hablando del Gobierno, del Parlamento, quiero decir, la presidencia del Parlamento? La presidencia del Parlamento. O la mesa del Parlamento, no lo sé. Yo creo que en un momento dado, llegados a un término, yo creo que perfectamente podría ser sustituida la presidencia del Parlamento o la mesa de la Cámara, porque en la medida en que el Parlamento pueda ser uno de los elementos que esté o desobedeciendo el ordenamiento o provocando y con su actuación un daño al interés general, obviamente el Estado tendría la facultad en ese secuestro al punto de disolverlo. ¿Y quién estaría al frente de la autonomía durante ese tiempo? ¿El Gobierno central se lo arroga? El Gobierno central, lo importante de todo esto es que aquí va a haber un control político exhaustivo. Y lo vamos a ver, no va a ser oculto, aquí no va a haber un... Va a ser a las bravas, y claro. No, aquí va a ser un tratamiento político y racionalizado. Lo acaba de decir el portavoz del PNV. En el Senado nosotros diremos lo que tengamos que decir. Y durante una semana todos los españoles vamos a estar viendo cómo en la Casa del Pueblo, en este caso la Cámara de Representación Territorial, se van a analizar una por una qué medidas propone el Gobierno, cuáles son sus efectos y cuáles sus consecuencias. Por lo tanto, vamos a tener la oportunidad durante una semana, incluso la propia Comisión General de Autonomías, como decía antes, puede matizarla, puede enmendarla, puede rechazar algunas y sustituirlas por otras. Bueno, vamos a hacer una cosa, no sé si podemos ver ahora esa información sobre la calle también, porque lo cierto es que hemos venido hablando también desde el principio que a lo largo de todo este proceso los catalanes se han pronunciado desde el primer momento. La calle ha tenido gran presencia del lado del independentista, pero también se ha manifestado esa otra grandísima parte de la sociedad que quiere que Cataluña siga formando parte de España. Estos han sido algunos de esos momentos clave de la movilización en la calle. La calle se llena el 1 de octubre en defensa de las libertades, del derecho a decidir y en pro de la República en Cataluña y fuera de ella, Sevilla, Madrid, Valencia. Pero también levantan su voz los que no apoyan el referéndum, que se está celebrando sin garantías democráticas. La actuación de las fuerzas de seguridad provoca una oleada de protestas multitudinarias el lunes 2 de octubre. Y al día siguiente, paro de país.
Los independentistas convocan el 3 de octubre una huelga general en toda Cataluña que secundan decenas de instituciones políticas, culturales, sociales, deportivas, educativas de esa comunidad. Pasan los días, las protestas pro independencia no solo no cesan, sino que se centran ahora en los cuerpos de seguridad del Estado. Los agentes desplazados a Cataluña son expulsados de establecimientos hoteleros y se buscan alternativas. Yo estoy en el hotel y aquí no podemos salir. Estamos aquí asediados, ya hay gente incluso por los tejados. La presión ahora sobre la policía hace que los partidarios de la unidad de España rompan el silencio que mantenían hasta ahora. Cataluña es España. No estáis solo, no estáis solo, no estáis solo. Y entre tanta tensión, y también toma la calle la corriente blanca, la dialogante. Hablamos. Y llega el 10 de octubre, el día señalado para la respuesta de Puigdemont. Proposem que el Parlament suspengui els efectes de la... No hace falta que expliquemos nada más. Aquí se cumple el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras. Desconcierto en el independentismo y júbilo entre los constitucionalistas. El Día del Pilar, la fiesta nacional, sirve más que nunca para celebrar la hispanidad. ¡Viva el rey! Una voluntad que siempre se ha manifestado de forma pacífica y cívica, con una sonrisa en la boca. Hoy vamos a salir a la calle para reconocer la labor impagable de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, para darles nuestro apoyo y para denunciar esta injusticia. La calle vuelve a llenarse este lunes pasado tras las decisiones judiciales que llevan a prisión por sedición a los Jordis. Las convocatorias en la calle también en el día de hoy. Por cierto, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha tildado hoy de amenaza intolerable al Estado de Derecho la respuesta del presidente de la Generalitat y ha reclamado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pues que adopte las medidas necesarias para restituir la legalidad. Estaba antes Clara hablando de un caso curioso, porque este fin de semana, por aquello de que se establecen rápidamente los paralelismos con lo que ocurre en Cataluña con el resto de Europa, hay pues un referéndum en una zona de Italia, en el norte, ya lo comentábamos aquí el otro día con Juan Carlos, en la zona de Lombardía-Véneto, pero desde luego lo que piden nada tiene que ver con Cataluña, ¿no? Sí, bueno, de hecho es una consulta no vinculante, pero la Constitución italiana sí contempla que las regiones ya tengan un estado especial o no, porque se diferencian, Lombardía no lo tiene y Sicilia, por ejemplo, sí, o Cerdeña también, tienen la opción de poder modificar ciertos aspectos. En este caso piden pues una modificación fiscal, es más una reivindicación es un punto de vista económica. Económico, pero lo que es curioso es que se alejan totalmente del discurso independentista catalán y así lo dejan expresamente dicho en todas las declaraciones. Miren, que con la que está cayendo nosotros no tenemos nada que ver. Es, bueno, como es una zona más rica, los polentones, como se les conoce popularmente, pues quieren tener una mayor gestión fiscal, pero ahí queda la cosa. Bueno, desde que se inició todo el proceso, la justicia ha tenido que actuar en diferentes ocasiones y de hecho ya han visto que sigue haciéndolo. A principios de septiembre el Parlamento catalán aprobó la ley de transitoriedad y en ese momento tuvo que intervenir de forma muy clara y directa al Tribunal Constitucional. Juan Carlos. Sí, de hecho, Mabel, no había pasado ni una semana de su aprobación cuando el Tribunal Constitucional suspendió esa ley, la ley de desconexión, aprobada en el Parlamento catalán. El Pleno del Constitucional se reunió a primera hora de la mañana del 12 de septiembre, cuando la aprobación había sido el 8, y admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad que había presentado el Gobierno contra lo que se conocía como la ley de ruptura de Cataluña. La mera admisión del recurso conllevaba la suspensión de la vigencia de esta norma durante al menos 5 meses. El mismo tribunal, por cierto, ha anulado hace apenas unas horas, bueno, un día, la ley del referéndum.
También ha actuado la justicia contra ellos, contra Jordi Sánchez y contra Jordi Cuixart, dirigentes de Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural. La jueza Carmen Lamela acordó el ingreso en prisión preventiva de ambos por un presunto delito de sedición. En su auto les hace responsables de las concentraciones para impedir que la Guardia Civil y también la comitiva judicial pudieran llevar a cabo una serie de detenciones y de registros en el marco de la investigación contra las infraestructuras catalanas. Ya han entrado en la cárcel y ha habido, pues lo hemos visto hace un momento, respuesta en la calle, manifestaciones como esta pidiendo su puesta en libertad. También ha tenido que comparecer ante la jueza el mayor de los Mossos d'Esquadra, aquí lo estamos viendo, ya no de uniforme. La Fiscalía había pedido para él prisión incondicional, pero la magistrada ha decidido dejarlo en libertad. Eso sí, le ha impuesto comparecencias quincenales, le ha prohibido abandonar el territorio nacional y ha ordenado además que entregue su pasaporte. De todas formas, la Fiscalía no se rinde, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, y va a insistir en acusar al mayor de los Mossos d'Esquadra y de esa forma lo hará redoblando sus acciones, las acciones de la Fiscalía contra él, para que la jueza atienda su petición. Y bueno, la gran pregunta, ¿qué va a ocurrir con Carles Puigdemont? Pues de momento no hay nada claro. Los órganos judiciales discrepan sobre quién es competente para actuar contra el presidente de la Generalitat. Ante una declaración de independencia sería responsable de un delito de rebelión. Ese delito está tipificado en el Código Penal como delito contra la Constitución y penado con hasta 25 años de cárcel y de inhabilitación de por vida. El órgano judicial competente para este tipo de delitos es la Audiencia Nacional. Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional no se considera competente para actuar contra un aforado. De momento, ahí está la cosa en el aire. Está muy bien ese planteamiento para planteárselo, gracias Juan Carlos, a Fernando. ¿Quién es competente para actuar, si hay que hacerlo, contra Puigdemont, desde un punto de vista jurídico? En cualquier caso, ahora mismo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, porque su aforamiento estaría allí. Pero es verdad que el delito de rebelión, la competencia, si no recuerdo mal, la tiene el Tribunal Supremo, con lo cual al final acabaría residenciado en el Supremo. Bueno, ¿qué podría realmente pasarle a Carles Puigdemont en toda esta actuación? Sin tener que llegar a la sedición y a la rebelión, que son delicadas porque exigen violencia, etcétera, prevaricación, malversación de fondos públicos, desobediencia, es que ya ha incurrido en todo eso. Ya están incurriendo en todo eso, todos ellos. Y lo sabe, el gobierno entero de Puigdemont ha permitido un referéndum ilegal, ha habido empleo de dinero público para algo que es ilegal y además está en una actitud desobediente ante las instancias jurídicas, de este país. Por lo tanto, saben que están cometiendo delitos y yo insisto, con el Poder Judicial no se negocia, ¿eh? El problema está en que a mí, déjame que ponga el nombre. Es decir, yo cuando veo a Pablo Iglesias ayer con un cartel, a la gente de Podemos con un cartel diciendo presos políticos, cuidado, mucho cuidado. Porque eso está lanzando un mensaje a la ciudadanía de que aquí la separación de poderes no existe, de que los jueces están contaminados por el gobierno ejecutivo, y eso es muy delicado. Porque si llegamos a querernos eso, estamos en la selva. Y en la selva que cada uno se defienda como pueda. La ley del más fuerte. Yo prefiero pensar que a lo mejor la jueza Lamela, con su decisión, acertada o no, y para eso está la democracia, el Estado de Derecho y la libertad de expresión, podemos criticarla, podemos analizarla, podemos crear opinión pública sobre esa resolución concreta que mete en prisión provisional a los dos Jordi. Yo prefiero pensar que a lo mejor la jueza Lamela ha puesto en dificultades al gobierno de Rajoy. Y al dictar esa resolución lo ha dejado complicado porque le entorpece más sus relaciones políticas con un gobierno catalán que ya de por sí la cosa está mucho más compleja. Esa era una parte de la crítica, ¿no? Es decir, bueno, está calentando un poco más el ambiente ya de por sí caldeado. Sin duda, sin duda. Y creo que a lo mejor, yo confío en el Estado de Derecho y en la medida en que el auto de prisión provisional o de prisión preventiva es recurrible, entiendo que la sala que resuelva ese auto a lo mejor venga sencillamente a reparar el derecho, a ponerlos en libertad, porque es discutible que efectivamente se den las condiciones para poner a alguien en prisión preventiva, porque tenemos que asumir una cosa: la prisión preventiva no es más que un adelantamiento de la condena. Y uno es libre hasta que no haya condena. Por lo tanto, es una figura que hay que utilizar con una precaución tremenda, ¿no? Y con mucho cuidado. Y por desgracia no solamente le pasa a los Jordis, Cualquiera que conozca a alguien que trabaja en el mundo de la abogacía sabe que cuando a un detenido, y habitualmente suelen ser detenidos
que tienen faltas de recursos, etcétera, acaban en prisión provisional. La justicia está actuando con crudeza, con mucha crudeza. Clara, hay un asunto que no queríamos tampoco olvidar, porque ayer estábamos pendientes de esa reivindicación conjunta, tripartita, que realizaban en Bruselas de la Agencia del Medicamento Europeo para Barcelona, que también está en el aire con toda esta situación. Hacían el Ayuntamiento, la Generalitat y el Gobierno Central unidos. ¿Qué podría pasar si no llega esa Agencia del Medicamento a Barcelona? Pues podríamos perder 400 millones de euros al año, que es lo que se estima que genera esta agencia que vigila y es salvaguarda de la calidad de todos los medicamentos que se comercializan en la Unión Europea. Y además se estima que serían unos 900 puestos de trabajo. Es decir, hablamos de datos serios y muy necesarios en un momento de crisis de empleo y económico en el que nos encontramos. Y sobre todo, una gran apuesta por el Gobierno, que en mi opinión, en detrimento de otras ciudades españolas como Málaga, Córdoba o Granada, que también podrían haber sido candidatas a albergar este reparto de bienes del divorcio del Reino Unido con Europa, ya que hasta 2019 esta sede estará en Londres, pues parece que no ha servido de nada, porque de nuevo ha sido un poco el contentar a Cataluña para, bueno, estos datos son buenos regalos, ¿no? Incluso los propios trabajadores en Londres hablaban de que les apetecía muchísimo una ciudad como Barcelona, cosmopolita y también comunicada con el resto de Europa. Fíjate cómo están las cosas ahora. Vamos precisamente a esa ciudad cosmopolita que sigue siendo. Lo sabremos en noviembre, pero yo creo que la cosa está complicada. Bueno, vamos en directo precisamente a Barcelona con nuestra compañera Núria Tamayo. Núria, estamos a la espera también de nuevas reacciones por parte del Gobierno catalán a la reacción que ya ha tenido el Gobierno central y la decisión absoluta de aplicar el 155. Pues así es, ya ha habido algunas reacciones a través de las redes sociales, incluso en los pasillos del Congreso, mientras que en Moncloa se reunía el PP con el PSOE para acordar esos pasos que van a tener en cuenta el sábado para poner en marcha ese artículo 155. También aquí en el Parlamento se reunían los representantes de Junts pel Sí y de la CUP, una reunión que terminó a las 12 de la mañana y en la que también pues, se van a hablar de los pasos para proclamar la independencia. De esa reunión no tenemos noticia, no ha habido ninguna reacción hasta el momento. Sí la ha habido, por ejemplo, del portavoz de En Comú, que ha dicho que ha lamentado que el Gobierno cometa la grave irresponsabilidad de aplicar el 155 cuando entienden que Puigdemont lo ha dejado claro, que no ha habido declaración de independencia. También ha hablado el portavoz de la PDeCAT en el Congreso y dice que Rajoy que no está por concretar, que aún está a tiempo de echarse para atrás y no cometer el peor error de los últimos 40 años. También Pablo Casado, del PP, ha comentado en las redes sociales que los secesionistas han pervertido el autogobierno. En definitiva, muchas reacciones a la espera de que el Gobierno en sí, Puigdemont o algún miembro del Gobierno, dé alguna reacción más oficial sobre esta respuesta de Mariano Rajoy. Gracias, Núria. Seguimos pues atentos a esas reacciones en esa Barcelona pasada por agua que estábamos viendo en el día de hoy. Bueno, yo quiero agradecerte desde luego un día más a Clara Fajardo, a Fernando Álvarez Osorio, que nos han acompañado para analizar y abrirnos un poquito más la mente sobre algunas cuestiones. Gracias de verdad por haber estado aquí. A vosotros. Vamos con las últimas noticias.